Libro de Isaías, capítulo 6, y vamos a dar la lectura hasta el versículo 7. El título se llama Visión y llamamiento de Isaías. Isaías, capítulo 6, comenzando desde el versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por las bendiciones que tú nos has regalado, por la misericordia que se ha renovado este día para con nosotros. Vinimos a este lugar a glorificarte, a adorarte y a escuchar tu palabra y a ser alimentados por ella, a ser exhortados y limpios por ella. Ayúdanos a cada uno de nosotros a abrir nuestros oídos, nuestros corazones y a poner por obra y sobre todo darte la gloria en todo. Gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, que fue el que ha hecho posible todo esto para con nosotros. Y en el nombre de Él oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Dios lo bendiga. Y como verá, este es un texto al cual muchos conocemos, y la santidad de Dios es uno de los atributos, o mejor dicho, una de las perfecciones que tiene nuestro Dios, y que lo vemos que se enfatiza a lo largo de toda la palabra. Constantemente nos está hablando del Dios santo. Dios es santo, su palabra es santa, y todo lo que emana de Él es santo. Pero también todo el que se acerca a Él, a su presencia, santo debe ser. Lo cual es difícil para el ser humano, porque Él ha pecado desde el principio. El hombre ha pecado, tiene un corazón perverso, sucio y negro. No solo que no puede acercarse, sino que tampoco no quiere acercarse, sino que cada vez más se va alejando. Y a través de estos versículos que vamos a ver en Isaías y otros más, veremos cuán santo es Dios. También lo que demanda de Él, lo que produce Él en nosotros, pero también veremos cómo podemos nosotros acercarnos a Él. Y en el primer versículo dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y está aquí el relato de la visión de Isaías, una hermosa visión que está teniendo. Está viendo sentado al Rey de Reyes, al Señor de Señores, de una manera única e indescriptible. En el año donde murió el rey Uzías, había muerto un rey que durante casi toda su vida había hecho lo recto delante de Dios. Isaías en aquel momento pudo haber estado quizás deprimido, desanimado, porque un gran líder había muerto, porque ese líder ya no estaba en su trono. Pero en ese preciso momento, Dios sí está en su trono. Lo que le está diciendo a Isaías es: Isaías, no te preocupes, porque Isaías está viendo al Dios, al Rey de Reyes, al gran yo soy, sentado en su trono, el que gobierna todo. En esta visión nos dice que este trono es alto y sublime. Significa algo majestuoso,
algo incomparable. Y aunque este rey terrenal había dejado ese trono, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ese eterno, el Dios creador, estaba sentado allí, gobernando todo. Y aquí pudiéramos encontrar y pudiéramos meditar mucho tiempo durante todos los detalles que Isaías nos está diciendo. Pero vamos a ir por algunos puntos nada más. La ropa que usaba en aquel momento el rey. El rey está sentado en un trono y tiene un aspecto de una ropa real. Esa ropa, esas faldas llenaban el templo. El rey siempre tiene lo mejor. Y este era un rey que es incalculable. Un rey que tiene las faldas por todo el templo, aquel que señala que es poderoso en todo, está ligado a su grandeza, a lo que es él, a su poder, aquel que está sentado en el trono. Y dice que por encima de él había serafines, que cada uno tenían alas, que con dos cubrían sus rostros, cubrían sus pies y con dos volaban. Seres creados por Dios con un fin específico para estar delante de su gloria y no ser consumido, con un fin específico de adorarlo constantemente, en humillación y reverencia. No pudiéramos quizás detenernos tanto en los serafines, estos ángeles, pero sí en las palabras. ¿Cuál es el punto también de este sermón? Que dice que de un lado al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y mi hermano, Dios es santo y así lo entendemos. Lo declara su palabra constantemente. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, significa que Él es distinto. Él está separado, Él está apartado. Significa que es una separación total de lo que es el pecado, de lo malo, de lo impuro, de lo podrido. Él es completamente santo, separado. Santo, santo, santo. Es una elevación de expresión que tenían los judíos para darle importancia en remarcar una palabra. Santo, santo, santo. Es nuestro Dios, es nuestro Señor, dice Isaías. Algo incomprensible para nosotros. Porque si nosotros quisiéramos buscar un ejemplo para poder decir qué tan santo es Dios, pues no encuentro ejemplo. Porque si usted pudiera decir cuán lejos es donde vamos a ir, pues la misma distancia que de aquí a Capital, pues la misma distancia que de aquí al país de México. ¿O cuán alto es eso donde vamos? Pues es igual de alto que el monte Everest, es igual de alto que tal montaña, es igual de alto que tal edificio. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, pero cuando hablamos de Dios mismo, no podemos compararlo con nada. ¿Qué tan santo es el Señor? No lo sé. Él es santo. Santo, santo, distinto, separado completamente. Y quizás el hombre más justo en aquel momento, Isaías, en toda la tierra, al verse delante del trono del rey, delante de toda esta majestad, delante del gran yo soy, el que lo gobierna todo, ¿qué sintió Isaías en aquel momento? El versículo 4 dice que los quiciales de la puerta se estremecieron con las voces del que clamaban y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Allí está Isaías en esta visión delante del gran yo soy. Su majestad y su gloria y su santidad rodeaban el lugar. Las voces del coro estremecían al nombrar al santo. Y si alguna vez quizás tuviste un momento de susto o un momento aterrador que has pasado, está Isaías ahí, aterrado, delante del gran yo soy. Está enfrente de la santidad que jamás antes se había visto en el universo. Separado de aquel que está fuera del tiempo y del espacio. La pregunta que me hacía
¿Por qué Isaías no se puso a adorar allí? ¿Por qué Isaías no cantó? ¿Por qué Isaías no estaba con gran gozo? ¿Por qué Isaías solamente cuando vio al Señor allí sentado dijo, ay de mí? Lo que está pronunciando Isaías es una pronunciación, un grito de calamidad, un dolor extremo, un lamento, una angustia. Dijo Isaías, estoy perdido, estoy arruinado. Mis ojos han visto al Señor. Ay de mí que soy muerto. Su perfecta santidad hizo ver el pecado de Isaías. Y aunque pudiéramos decir que él era un hombre separado para el servicio de Dios y que sus bocas iban a hablar y hablaban hacia el pueblo, aún allí él era un hombre pecador. Y delante de la majestad de Dios y delante de su santidad, él gritó, ay de mí. Solamente al ver un vistazo de la santidad de Dios, Isaías se hizo pedazo, se deshizo, se rompió. Quizás Isaías pensaba, soy el hombre de Dios, separado también. Y en esta ocasión usted pudiera verse a sí mismo con alguna estima superior a la cual deberemos tener, pero cada vez que nos acercamos a Dios y cada vez que estudiamos su palabra o cada vez que estudiamos su persona, podemos darnos cuenta que somos hombres pecadores y que su gracia nos ha salvado. Charles Spurgeon dice a los hermanos y le decía, si algún hombre piensa mal de ti, pues no te preocupes ni te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusan falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Pero si alguien pinta un cuadro moral de ti y tú lo hallas feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a tu realidad. Ahora, la santidad y la presencia del Señor puso al descubierto la inmundicia del profeta Isaías. Y ahí creo yo, en ese preciso momento, al ver la santidad de Dios, realmente Isaías supo quién era, un verdadero pecador al estar frente del Santo. ¿Qué pasó al estar frente de la santidad de Dios? Lo oculto se hizo visible. Su inmundicia quedó al descubierto y la santidad de Dios pudiera consumirlo. Por eso solo pudo decir, ay de mí. Y esta es la demanda de un Dios santo. La santidad de Dios es incomprensible a veces en su totalidad, porque si realmente nosotros comprendiera cuánto Dios odia el pecado, no diríamos y no haríamos cosas el cual salen de nuestras bocas, porque seríamos consumidos completamente y clamaríamos como lo hizo Isaías. Las personas en este mundo, y muchas personas que no creen en el Señor, pero creen en una parte de Dios, creen en un Dios hecho a su medida. Enfatizan, bueno, este es un Dios de amor, este es un Dios de misericordia, Él te ama, Él te perdona y tiene un plan genial para vos. Y verdaderamente todo esto quizás es verdad. La Biblia nos enseña que Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios perdonador, que Él nos ama y tiene un buen propósito para nosotros, el mejor de todos. Pero a veces el no hablar de la santidad de Dios cae en cometer que solamente Dios es amor y no es un Dios santo. Y eso tiene muchas implicaciones para nosotros. Tiene muchas implicaciones para el ser humano. Por ejemplo, si se lanzara una encuesta o una pregunta y le preguntaría a usted o a cualquier persona, ¿usted es perfecto? No diga que sí.
¿Usted es perfecto? No. Errar es humano, la mayoría dice, errar es humano. No hay ninguna persona en la tierra que sea perfecto. Y es verdad, tanto de pensamiento como en acción, todos hemos pecado. Romanos 3, no hay ni un justo, ni siquiera uno. Pero ¿cuánto comprendemos que cuando comprendemos que no somos perfectos, qué implica eso? Porque tampoco hay nadie que se pregunte cuán grave es no ser perfecto delante de un Dios santo. El decir que no somos perfectos, quizás muchos toman una excusa para tener licencia con el pecado. Lo que hace esa respuesta es callar nuestras mentes diciendo, no pasa nada, Dios nos perdona. Es como si Dios hubiese creado una alfombra gigante y tira toda nuestra inmundicia bajo de ella y la oculta. No comprendemos que el que gobierna es santo. Es un Dios santo. Y todo el que se acerca a Él así debe ser, o será consumido por su justa ira. ¿Comprendemos quizás las consecuencias? Isaías estaba a punto de ser consumido, él sintió eso. Y nosotros seremos juzgados, y todo este mundo será juzgado en base al estándar de la perfección de Dios, en base a su santidad. A veces escuchamos personas decir, bueno, no pasa nada, predicadores que hablan y dicen, bueno, Dios me quiere así, así como soy, me va a querer de esta manera, yo sé que Él me ama así, Él no mira mi pecado, Él me quiere, soy un poco borracho, un poco adúltero, un poco mentiroso, un poco pendenciero, y ese poco ¿de dónde lo has tomado? Bueno, lo he comparado con mi prójimo. Como el fariseo y el publicano. Gracias a Dios que no soy como él. No soy tan así. Él es peor. Pero el estándar perfecto es el estándar de Dios. Ahora, es engañoso pensar de esa manera. Aunque Dios quiere que vengas a Él, Él quiere que venga en su amor, en su gracia, en su bondad y en su misericordia, pero Él no te quiere así. No puede, no lo tolera. Seremos destruidos. Él tiene que destruir el pecado, porque Él es santo y Él es justo. Y esta es la comparación que nosotros solemos hacer entre nosotros mismos. Ahora, ¿cómo medimos esta santidad de Dios? Tenemos la máxima expresión que tenían los judíos al decir santo, santo, santo. Es tan importante esa palabra, es tan importante lo que está diciendo de Dios. Tenemos a Isaías que está viéndose delante de un Dios santo y diciéndose, ay de mí, que voy a ser consumido. Su santidad demanda perfección. Su estándar es la perfección. Por eso cuando vemos en su palabra y estábamos hoy cantando y estábamos hoy nuestro hermano compartiendo, Dios es santo, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Él nos ha salvado por gracia. Por eso Él quiere un pueblo santo, separado del pecado, separado de la maldad. Y lo ha dicho durante todos los versículos de las Escrituras. Levítico 11:44 dice, yo soy el Señor su Dios, por lo tanto ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Lo mismo que en Isaías capítulo 1:16, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo. Efesios, entre ustedes ni siquiera debe haber inmoralidad sexual, ni avaricia, ni ninguna de otra cosa de depravación, porque ustedes son santos, están apartados. Tesalonicenses nos dice, pues Dios no nos ha llamado a vivir en esa inmundicia, sino a vivir en santidad. Hebreos 12, procuren vivir en paz con todo y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Constantemente.
La Biblia nos habla de este Dios santo y de su pueblo santo, su palabra santa y todo lo que sale de él. Vivan una vida completamente santa, dice Primera de Pedro, porque santo es aquel que los ha llamado. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, nuestro Señor Jesús le dice a la iglesia por medio de la palabra, Pablo le dice a Timoteo, que el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¡Wow! Hay una demanda de Dios en su santidad para todo aquel que se acerca a Él. Entonces tenemos a Isaías delante de Dios, en su templo santo. La perfecta santidad de Dios produjo en Isaías una gran desesperación, un aterrador, al verse manchado por el pecado, al verse estado en medio de hombres pecadores. Y sentía que iba a ser consumido por Dios. Pero Dios, como explicaba nuestro hermano en la mañana, pero Dios que es rico en su misericordia, pero Dios que nos ha amado con un amor incalculable, pero Dios que nos ha amado con amor eterno, pero Dios que nos ama a pesar de lo que somos. Mandó a Isaías con uno de sus serafines unas tenazas y le dijo, lo puso en sus labios, quitando la culpa y el pecado. Quitando la culpa y el pecado, Dios impartió su gracia y su amor. Por eso tenemos un Dios que justifica al impío y sigue siendo santo y justo. Y allí encontramos en las verdades del Evangelio, cuando escuchamos predicar el Evangelio, cuando escuchamos predicar las buenas noticias de salvación, escuchamos la voz de nuestro Señor Jesús diciendo, tus pecados te son perdonados. El mensaje que trae el Evangelio es, tus pecados te son perdonados, tus muchos pecados te son perdonados delante de un Dios santo y justo. Pero ¿cómo puede ser esto posible? El seguir siendo santo y perdonar mi pecado. Si mi vida no quiere y si mi vida no puede acercarse a Él. Pero hay una cosa magnífica en el Evangelio, que este rey que está sentado en su trono vino a este mundo en forma de hombre y pisó esta misma tierra que nosotros pisamos. Pero cumplió todo estándar perfecto que jamás nadie pudo cumplir. Y no solo eso, sino que dijo, yo me entrego por aquellos que pecaron en contra de tu santidad. Yo me entrego por ellos. Ahora, ¿cuán santo es Dios? Tenemos la máxima expresión que dicen los judíos, la importancia. Santo, santo, santo. Tenemos a Isaías enfrente de Dios. Decir, ay de mí. Pues estamos llegando a una conclusión. Pues Dios es muy santo. ¿Cuál es otro punto que pudiéramos encontrar para darnos cuenta la santidad de Dios? Y es en Cristo Jesús. Cuando fue a la cruz, Dios lo quebrantó. Aunque era su hijo, le dio la espalda. Pues cuán santo es mi Dios. Pues mira la cruz. Él quebrantó a su hijo por tu pecado. ¿Por qué no lo pasó por alto? Cristo se hizo pecado
¿Por qué no lo pasó por alto si era su Hijo, al que siempre estuvo a su lado por la eternidad? ¿Por qué le dio la espalda? ¿Por qué en ese momento de terror y oscuridad, cuando Cristo estuvo en la cruz, no lo pasó por alto? Porque no puede, Dios es santo. Y si predicamos un evangelio donde no incluimos la santidad de Dios, pues no entendemos el evangelio, porque Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios santa y justa. Y la santidad de Cristo, la perfecta que vivió en esta tierra, que cumplió toda la ley, la puso en tu cuenta. Ahora sí podemos entrar en la presencia de este Dios santo. No hay más nada. Pero sí nos deja una cosa: Dios es santo y el pecado es grave. El pecado es grave. Pero Dios da perdón porque Cristo lo pagó en la cruz. Y es importante, y a mí me gusta meditar mucho sobre las perfecciones de Dios, sobre los atributos de Dios y dónde nosotros podemos encontrarlo. Quizás en la plenitud, podemos captar la plenitud de los atributos de Dios o sus perfecciones, pues en la cruz del Calvario. Por eso Pablo, cuando declara en las cartas y dice: yo vengo a predicarle solamente de Cristo y a este crucificado, implica todo el mensaje. Implica todo. Su santidad aborreció el pecado, su justicia lo sentenció, su ira fue la paga, su gracia hizo que Jesús venga a pagar esa deuda inmerecida que nosotros teníamos. Su amor hizo venir a rescatarnos, a entregarse por nosotros. Su fidelidad hizo muestra que desde el principio Él cumpliría la promesa. Su soberanía preparó todo el camino hasta la cruz. Y recuerda, lo hemos visto en los evangelios, cómo en cada detalle Dios iba acomodando y preparando el camino para que Cristo cumpla el propósito. Ahora tenemos un Dios santo y justo y que justifica al impío, a nosotros. ¿Por qué? Este Jesús se hizo carne y vino a vivir esta vida perfecta, santa y pura, poniendo su vida perfecta por los imperfectos. Mi hermano, ahora tenemos el acceso al Padre. En la cruz fue quitada la culpa de Isaías, dice, fue quitada la culpa y su pecado, pero no fue escondido y pasado por alto, sino que fue llevado a la cruz. Un solo sacrificio, una vez y para siempre, por los pecados presentes, pasados y futuros. Ahora sí tenemos el acceso al Padre. Ahora sí podemos estar delante del Santo mediante la sangre del Cordero. Ahora sí podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero en tu vida diaria, usted se preguntará, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Qué bueno que es el Señor, porque lo ha escrito en 2 palabras, lo ha dicho para que vivamos de esa manera. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es que vivan apartados del pecado, pero apartados para Él, por Él. Y esta es la implicación, apartarnos de lo malo, llevando al principio que estamos viendo en Isaías aquí. Cómo estamos apartándonos del pecado una vez que hemos conocido al Señor, una vez que estamos transitando, pues acercándonos más a Él. Mira Isaías, se está acercando a la santidad de Dios, se está acercando y conociendo cada vez más quién es ese Dios. No está toda la revelación que nosotros tenemos ahora en ese momento, pero mira Isaías, acérquese más a la palabra, acérquese más a este Dios
y se dará cuenta de su pecado. Y se dará cuenta de su pecado, porque más tiempo pasa en la palabra, que es su palabra santa, que es la fuente de la revelación por el cual nosotros podemos conocerlo, más no podemos conocer a nosotros mismos. Porque veremos y podemos identificar nuestro pecado, nuestras malas acciones delante de un Dios santo. Pero ¿cuál es la diferencia entre Isaías y ahora nosotros en este momento que hayamos pecado? ¿Gritaremos, ay de mí? ¿Gritaremos, ay de mí, ahora que encontramos, que sabemos el Evangelio, que hemos encontrado la perla de gran precio, que tenemos a Cristo en nuestros corazones? No, caemos postrados a sus pies en arrepentimiento. Dios, perdónanos, no por mis obras, sino por los méritos de Cristo. Pues la palabra nos enseña que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. No lo hay. Nos santificamos en Él, nos santificamos por Él y nos santificamos para Él, para que su santo nombre sea glorificado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, sabemos que tú eres perfecto en todo.